Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo del primer intento. Para no quitarles más tiempo, sin más relleno, empecemos. Sasuke se acercó a las puertas de la aldea de la misma manera que lo había hecho en varias ocasiones durante los últimos 3 años. Cada vez que había un rumor de que Naruto había sido visto yendo en dirección a Konoha, iba a saludarlo. Esto no era porque fuera amigo del otro chico, sino porque cada día que Naruto estaba vivo era un día en el que los planes de ese hombre, o más bien los planes de la organización criminal a la que ese hombre pertenecía, no se completaban. Eso, y el hecho de que cada vez que Naruto regresara, tendría un nuevo truco que mostrarle. Había pasado demasiado entre él y Naruto en los primeros días, cuando creía que el otro chico era un trampolín hacia su objetivo de derrotar a ese hombre para que fueran amigos. Podían ser amistosos el uno con el otro, pero no habían cruzado la línea de la amistad y probablemente nunca lo harían. Sin embargo, él mismo no carecía de amigos. Después de que Naruto, Shino y Shikamaru hubieran sido promovidos al rango de Chunin, lo habían incluido en el equipo 8 bajo Kurenai. Al principio había estado algo resentido por esto, pero se había mordido la lengua con su equipo porque no había nada que pudiera hacer sobre la situación, especialmente después de que Godaime rechazara su solicitud de transferencia. Sin embargo, podría haber sido peor, mucho peor. Podría haber estado en el equipo 10 con Ino, por ejemplo, o podría haber sido lo suficientemente estúpido como para aceptar al ladrón de cuerpos Orochimaru en su oferta cuando sus secuaces habían aparecido en su puerta. Después de un tiempo, cuando se dio cuenta de que Hinata nunca se volvería loca con él ya que estaba obsesionada con Naruto de todas las personas, él había comenzado a abrirse con ella, y ella se convirtió en la primera de sus amigas, la primera verdadero amigo que había tenido desde la masacre. Hinata era una buena compañía, aunque tranquila, tenía un perverso sentido del humor cuando elegía mostrarlo y sabía cuándo dejarlo en paz. Había tenido más dificultades para calentarse con Kiba, quien le recordaba a Naruto durante sus días en la academia, pero lo hizo, especialmente después de que se salvaron la vida el uno al otro varias veces durante las misiones después de haber sido promovidos a Chunin. Antes de que se diera cuenta, sus dos compañeros de equipo se habían abierto camino hasta su vida y su corazón. El equipo 8, o equipo Kurenai, como se llamaba ahora desde que Hinata y Kiba eran Chunin y él era un Tokubetsu Jounin, se convirtió para él en lo que debería haber sido el equipo 7. El pequeño Fugaku se quejó mientras lo cambiaba a su otro brazo, ya que se estaba poniendo pesado. No estaba del todo listo para ser padre cuando Fugaku nació el año pasado y, francamente, todavía no lo estaba. El Hokage había ordenado la concepción de Fugaku, así como la concepción de sus dos hijas Mikoto y Aiko después de haber comenzado a tomar misiones peligrosas para que el Sharingan no muriera con él si tenía la desgracia de morir mientras estaba fuera. Tenía poca o ninguna idea de quiénes eran las madres de sus hijos, ya que simplemente había proporcionado el material genético que se había implantado y no había solicitado ningún contacto con las mujeres en caso de que decidieran tener alguna idea romántica y trataran de atraparlo. En una situación en la que su única opción además de matarlos era casarse con ellos. Aún no estaba listo para casarse y no estaba seguro de estarlo pronto. Eso no quería decir que no fuera un hombre de familia cuando tenía tiempo, al igual que muchos shinobi. Visitó a sus hijos con regularidad mientras estaba en Konoha, y tenía un sistema establecido para eso que implicaba que los niños fueran llevados a un lugar neutral y sobre todo seguro donde los recogería poco después de que sus madres los dejaran y se fueran. El cuarto. Hoy era el turno de Fugaku para una visita, y en lugar de hacer algo que el niño pudiera encontrar divertido como solía hacer en tales visitas, estaba esperando que Naruto regresara, y la espera valía la pena. Finalmente, después de lo que pareció haber sido una eternidad, vio una mancha amarilla en el horizonte. De hecho, Naruto había regresado hoy como se esperaba. Sin embargo, había habido momentos en que no lo había hecho, para deshacerse de Akatsuki y cualquier otro captador potencial. Mientras miraba, la mancha amarilla se convirtió en una mata de pelo salvaje, no es que pudiera hablar, encima de la cabeza de una pequeña figura en la distancia que crecía constantemente a medida que Naruto se acercaba. Después de que la pequeña figura creciera hasta tener el tamaño de un humano a medida que la distancia entre ellos se cerraba, Naruto finalmente llegó a la puerta varios minutos después de su primera aparición. Al verlo parado cerca de la puerta mientras se registraba, Naruto se detuvo por un momento y asintió. Él asintió con la cabeza y Naruto continuó su camino. Terminada su vigilia, se dirigió al parque para jugar un rato en los columpios antes de que terminara su visita con Fugaku y tuviera que devolver al niño a su madre que lo cuidaba porque ella estaba en Konoha las 24 horas del día, los 7 días de la semana a diferencia de él. Un día, tal vez, pero, por ahora, así eran las cosas y funcionaron.
Naruto se alegró de estar de vuelta en Konoha una vez más. Durante los últimos 3 años, sus regresos a Konoha habían sido excesivamente esporádicos y no se le había permitido quedarse mucho tiempo. Jiraiya le había dicho que esto había sido para mantenerlo a él y a la aldea menos en riesgo, ya que era menos probable que Akatsuki atacara a Konoha para atraparlo si no tenía ni idea de si estaría allí o no. El Akatsuki todavía podía atacar a Konoha mientras él estaba fuera, pero sin él allí, había menos razones para que lo hicieran, ya que sería extremadamente imprudente para un grupo de ninjas desaparecidos, sin importar cuán poderoso sea antagonizar las aldeas sin obtener algo grande a cambio. Si podían mantenerlo, eso era, después de registrarse en la puerta y darle a Sasuke su saludo obligatorio, sonrió mientras continuaba hacia Ichiraku Ramen. Cuando Kiba le había dicho por primera vez que Sasuke le había sacado ese palo del culo durante una de sus visitas anteriores, no le había creído. De hecho, le había llevado un par de visitas, que incluían encuentros con el bastardo, para aceptar la afirmación de Kiba como cierta. Tener hijos aparentemente había ayudado significativamente cuando se trataba de la estectomía rectal de Sasuke, ya que Sasuke parecía más relajado y en paz con el mundo cuando tenía a uno de sus 3 mocosos en sus brazos. Estaba seguro de que el hecho de que Sasuke hubiera traído a uno de sus hijos cerca de la puerta cuando lo había esperado era significativo de alguna manera, especialmente considerando la cantidad de intentos de secuestro que se habían hecho desde que nació el primero de los niños. Tal como estaban las cosas, había 5 Anbu escondidos discretamente cerca cuando él llegó. La gran cantidad de Anbu había sido una precaución necesaria, ya que no podía correr ningún riesgo con el clan Uchiha ahora, especialmente con Itachi todavía suelto, y Orochimaru supuestamente todavía estaba obsesionado con capturar a Sasuke por alguna razón. Decidiendo dejar de lado el misterio de por qué Sasuke se acercaría tanto a la puerta de la aldea con uno de sus preciados descendientes para más tarde, tomó su asiento habitual en su puesto de ramen favorito. No podría haber elegido un momento más oportuno para hacerlo, ya que Iruka-sensei había estado tomando un almuerzo rápido cuando llegó y se había alegrado de verlo. Después de haber terminado sus habituales 15 tazones de ramen Iruka-sensei había seguido su propio camino, salió en busca de sus amigos y compañeros de equipo, como solía hacer poco después de llegar a una de sus visitas demasiado cortas a la aldea. De su nacimiento. Pronto encontró a Suzume, Sakura e Ino entrenando en uno de los campos de entrenamiento. Tan pronto como registraron su presencia, rápidamente interrumpieron su combate a 3 bandas para saludarlo. Suzume se veía mucho como siempre, y no había cambiado su peinado en algún momento desde la última vez que él regresó, y Sakura estaba usando mangas largas, lo cual era sorprendente considerando el clima y el hecho de que prefería usar camisas y vestidos de manga corta. Ah, por supuesto. Parecería que Sakura había alcanzado la meta que había sido su razón para unirse a la Academia Ninja en primer lugar antes de que ella llenara su cabeza con todas esas tonterías sobre convertirse en la señora Uchiha. Las mangas cortas no serían adecuadas para cubrir el tatuaje. Felicidades, Sakura dijo después de que todos los saludos se hicieron y los emocionados abrazos intercambiados entre él, Suzume y Sakura. El leve ensanchamiento de los ojos de la niña y el rápido y abortado movimiento que hizo su mano hacia su brazo habían sido toda la confirmación que necesitaba. De hecho, Sakura debía ser felicitada, ya que había demostrado ser una de las mejores shinobi de la aldea, ya que las mejores y las que tenían el potencial de ser las mejores eran generalmente las que llamaban la atención del Hokage cuando se trataba de ciertas cosas. Publicaciones y asignaciones. Después de ponerse al día con los eventos actuales por un tiempo, él, Suzume, Sakura e Ino empezaron a entrenar. Al final, todos cayeron al césped completamente agotados o fingiendo estar así. Sakura había mostrado una mejora fenomenal desde sus días en el equipo 7, pero eso era de esperar considerando su nuevo estado. Entonces, ¿dónde está Satoshi?, preguntó cuando las chicas recuperaron el aliento. Él está en casa. Suzume respondió, luciendo preocupada por alguna razón. Había escuchado que Satoshi había tenido algunos problemas, pero no podrían haberse puesto tan mal, ¿verdad? Pronto se despidió del trío y se dirigió a la casa de Satoshi. Hubo un tiempo en el que ni siquiera se le había permitido poner un pie en el porche delantero de la casa de su ex compañero de equipo, pero a lo largo de los años, la familia de Satoshi lo había dejado entrar gradualmente y lo había invitado a cenar con ellos en un par de ocasiones. Satoshi estaba arriba en su habitación, durmiendo de todas las cosas que, considerando las miradas que los padres de Satoshi habían estado lanzando a su puerta, probablemente era motivo de preocupación. Satoshi finalmente abrió su puerta después de un par de minutos de tocar, y no se veía muy feliz mientras lo hacía.
Al verlo, el estado de ánimo de Satoshi cambió rápidamente de hosco a extremadamente feliz, y lo llevó a la habitación antes de cerrar la puerta una vez más. Mientras se sentaba en la única silla de la habitación, Satoshi comenzó a contarle lo que había estado haciendo mientras no estaba. Frunció el ceño mientras escuchaba la historia de Satoshi sobre sus hazañas más recientes. Esto se estaba volviendo preocupante. Satoshi, como había aprendido poco después de unirse al equipo, siempre había sido un ladrón y un jugador, pero parecía haber empeorado con los años. Ahora, parecía que robar y frecuentar las salas de juego, tanto legal como no, estaba ocupando todo su tiempo fuera de las misiones en lugar de las pocas horas a la semana que solía hacerlo. Los libros y las rocas que Satoshi había atesorado tanto cuando Naruto lo conoció por primera vez estaban en sus estantes intactos y acumulando polvo. Las habilidades de Satoshi con la espada también se habían embotado, como había visto cuando su amigo había mostrado un arma particularmente fina que le había ganado a otro shinobi en un salón de juegos extranjero. Alguien que no lo conociera probablemente no se habría dado cuenta de lo último, pero ¿qué le había pasado a su amigo? Cuando se reunió con Tetsuo Sensei y su familia para cenar esa noche, esa había sido una de las preguntas que había hecho. Tetsuo Sensei no sabía exactamente qué había sucedido para desencadenarlo, pero sabía lo que estaba pasando con él, después de haber visto a varios buenos shinobi volverse como Satoshi y peores a lo largo de su carrera, incluido su viejo amigo Morishita. Los shinobi a menudo se entregaban a varios vicios como una forma de aliviar el estrés y, a veces, con bastante frecuencia de hecho, los shinobi se volvían adictos a dichos vicios y comenzaban a controlarlos, consumiendo el tiempo de entrenamiento y entorpeciendo sus sentidos hasta convertirse en un peligro. Tanto para ellos mismos como para sus compañeros de equipo. Hubo una serie de historias de advertencia adjuntas a las razones por las que un ninja no debería excederse en los 3 vicios shinobi, pero había tenido que ver a Satoshi tal como era para que finalmente los llevaran a casa. Con la juventud llega una sensación de inmortalidad, y la suya aún no se había desvanecido a pesar de la cantidad de horrores que había visto en su corta vida. Se alegró de saber que Morishita-san, que había perdido a 2 de sus genin en los exámenes de Chunin en Kiri hace varios años, finalmente había recibido ayuda, y se estaba recuperando limpia y sobria. Desafortunadamente, era demasiado tarde para que ella pudiera salvar su carrera, y se sugirió enfáticamente que se retirara voluntariamente antes de que ellos mismos la retiraran de la lista de servicio activo. Con suerte, Satoshi obtendría ayuda antes de que le sucediera algo así. Haría todo lo posible para ayudar a su amigo, así que, con suerte, no resultaría como Morishita, pero no podía estar cerca todo el tiempo, y si Satoshi no quería ayuda, realmente no había mucho que él podría hacer por él. A pesar de la rareza de tales visitas y la ligereza que usualmente venían con ellas, fue con un corazón triste y una mente preocupada que le dio las buenas noches a su sensei y se dirigió de regreso a su apartamento que había estado vacío durante varios meses. Durante varias horas después de haber seguido su rutina nocturna y haberse acostado a dormir, se quedó en la cama sin poder dormir. Sin embargo, tendría que encontrar una manera de dormir a pesar de los pensamientos que lo acechaban. Jiraiya solo lo había dejado libre hoy, y lo había dejado suelto mientras iba a informar al Hokage. Mañana habría entrenamiento y posiblemente misiones. Si no estaba al menos algo descansado, podría volverse desatento y, por lo tanto, un peligro para él y sus compañeros de equipo. Pero aún así, Satoshi, Sakura, o Mapache, más bien ya que estaba de servicio, sonrió detrás de su máscara mientras veía a Sasuke llevarse a la pequeña Aiko a casa después de un día en el parque. Aiko había comenzado a gatear recientemente, y con su nueva movilidad había empezado a meterse en todo. Las historias que los guardias de Aiko relataban sobre el pequeño terror sagrado nunca dejaban de hacer reír en la sala de descanso, y le deseó suerte a la madre de la niña, ya que lo más probable es que ese niño se convierta en una pesadilla. Una pesadilla extremadamente malcriada, si el comportamiento de Sasuke hoy era algo por lo que juzgar. Ocasionalmente sentía una punzada de algo cuando veía a Sasuke con sus hijos, pero afortunadamente hoy no había sido uno de esos días. Hubo un tiempo en el que su vida había girado completamente en torno a la ilusión del chico que tenía en su corazón, pero ese tiempo había pasado sin embargo y ella había crecido y siguió adelante desde entonces. Si un día ella y el verdadero Sasuke, que estaba mucho más dañado de lo que dejaba ver y temía dejar que alguien se acercara demasiado por eso, terminaban juntos, que así fuera. Si no, bueno. Había otros peces en el mar. Pronto, ella y su equipo estaban en el lugar predeterminado en el que la madre de Aiko recuperaría a su hijo. Un médico siempre estaba presente en estos intercambios en caso de que hubiera alguna complicación. Hoy le tocaba a ella ser médica.
A ella le gustaba este trabajo más que a la mayoría de los otros para los que fue llamada como miembro de las fuerzas de operaciones negras de Konoha. Ser un médico Anbu era un trabajo difícil y sucio, a menudo mucho más sucio de lo que cualquier otro médico enfrentaría durante sus carreras. Hubo momentos en los que se preguntó qué estaba haciendo aquí y si debería simplemente renunciar. Aunque no podía. Hacía mucho tiempo que se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos en su camino para poder hacerlo. Todos sus amigos eran shinobi, y para cuando terminó su primer examen Chunin, había visto y hecho demasiado para ser una civil normal. Además, si renunciaba ahora, habría desperdiciado todo el tiempo y el esfuerzo que Shizune Sensei había puesto en convertirla en la mujer que era hoy. Después de un breve examen que reveló que Aiko estaba en perfecto estado de salud como siempre, entregó al niño a su madre, quien parecía sorprendentemente sencilla para ser madre de un Uchiha. La mujer no era fea, pero era fácilmente olvidable, y el color que mejor la describía era el marrón. Cabello castaño, ojos castaños, ropa marrón y piel bronceada. La mujer era civil debido al hecho de que había fallado en la academia, pero la mayoría de sus otros parientes, incluido uno de sus guardias Anbu, eran shinobi. Ella misma se había ofrecido como voluntaria para ser la madre de uno de los hijos de Sasuke antes de que la débil llama que había sostenido por él se apagara por completo, pero había sido rechazada sobre la base de que existía un posible Kekkei Genkai. Aparentemente, el cabello naturalmente rosado con el que había nacido había contado en su contra. Según la historia que había escuchado más tarde, el genetista había echado un vistazo a su foto y exclamó: "Eso es natural". Y arrojó su archivo a la pila de rechazo sin una segunda mirada. Ella había estado molesta por el rechazo en ese momento y había llorado durante 3 días seguidos. Ahora, sin embargo, no se arrepintió de haber sido rechazada. No estaba preparada para tener un hijo, y tener una pequeña vida que dependiera de ella para todo la habría abrumado por completo. Si hubiera tenido el hijo como había señalado Shizune Sensei, había sido lo mejor. La mujer que probablemente tenía 20 años y su hijo pronto se fueron, y después de que ella redactara su informe, sería el momento de que se dirigiera a su próxima tarea. Sin embargo, se entretendría con el informe todo el tiempo que pudiera, ya que odiaba las tareas de limpieza de TI. Naruto bostezó y se estiró después de que la última línea de una matriz de sellos particularmente compleja fuera dibujada en su cuaderno. Había pasado varias horas jugando con la maldita cosa, y ahora que lo había entendido por completo, le entregaría la información a alguien que haría un buen uso de ella. Sin embargo, lo haría por la mañana. Tenía algo más que hacer esta noche. Durante los 3 años que había sido aprendiz de Jiraiya, había aprendido mucho. Después de que él puso su pie sobre todo el asunto del Kyuubi. A lo largo de sus vagabundeos por numerosos países, aprendió varios trucos que habían hecho que sus trampas fueran aún más letales a lo largo de los años. De hecho, se había ganado una lista de rango A en un libro de bingo sobre la base de sus trampas. Por supuesto, tan pronto como alguien se dio cuenta de que el misterioso maestro de trampas era él, y que era el Kyuubi Jinchuriki, la lista se volvió más completa y subió al rango S a pesar de que todavía era un chunin. Ese había sido un día de orgullo en lo que a Jiraiya se refería, y el hombre lo había llevado a un pub de una semana para celebrar. Lo que sucedió durante ese recorrido por los bares era algo que todavía no estaba completamente seguro de poder creer. Al ver que Konoha no se llamaba la villa escondida en lo increíble. ¿El incidente fue un sueño, o había un universo en algún lugar donde el Shodai Hokage era un Uchiha Madara envejecido que tenía mental y físicamente 6 años en ese momento? Él y Jiraiya se fueron, o más bien habían huido de un grupo masivo que había sido encabezado por un asesino Senju Ashirama que aparentemente había sido amigo de Madara, como si eso no fuera increíble en sí mismo. Como Jiraiya era un maestro de sellos, habría tenido que haber sido increíblemente denso si no hubiera aprendido nada en esa área. No era denso. Si bien era bastante malo haciendo sellos, eso no significaba que apestara el tema. De hecho, era uno de los principales rompedores de sellos del continente. Podía romper y analizar los sellos que habían dejado a muchos en su campo arrancándose los pelos de frustración en una cantidad de tiempo que Jiraiya había dicho que era ridículamente rápido. Aparentemente, si hay que creer en el Uchiha, se inició en la academia cuando rompió los sellos destinados a mantener a los estudiantes fuera de los almuerzos de los profesores como si no estuvieran allí, lo que, en su opinión estaba preocupado en ese momento, no lo estaban. A pesar de todo esto, todavía no había logrado hacerle cara o cruz al Iraisin como Jiraiya quería que hiciera, pero era solo cuestión de tiempo antes de que lo hiciera. Sin embargo, su negocio de esta noche no tenía nada que ver con los sellos, y todo tenía que ver con la tercera cosa que Jiraiya le había enseñado. Después de estirarse una vez más, se levantó y salió.
fuera por la puerta, fuera del edificio de apartamentos, calle abajo y fuera del pueblo, saludando a los dos Chunin en la puerta cuando pasó. Aproximadamente una hora después, estaba en la ciudad de Tsukuba, y después de un poco de deambular, encontró a una dama bastante agradable que felizmente lo acompañó en su viaje al bar mientras reflexionaba sobre lo que sus amigos en Konoha pensarían de él si lo vi ahora. Cuando entró en el establecimiento algo sórdido, vio a alguien a quien reconoció de sus viajes. «Oye, Takeru-san», llamó al hombre. «Ha pasado un tiempo. ¿Te importa si nos unimos a ti?» Pronto, él y su compañera, que había venido a la ciudad desde la granja de su familia para soltarse, se sentaron frente al hombre que Naruto había visto. Durante toda la noche, Naruto y sus compañeros hablaron, bebieron, jugaron cartas, dardos y yo nunca. Finalmente, llegó el momento de que el bar cerrara, y Naruto y su amiga se dirigieron a una posada cercana. Tan pronto como llegaron a su habitación, la mujer se durmió. Tan pronto como Naruto estuvo seguro de que la mujer estaba dormida, sacó el pedazo de papel que su contacto había deslizado en su bolsillo en la barra. Tan pronto como lo leyó, su buen humor se evaporó rápidamente. Orochimaru estaba planeando algo que mantenía cerca de su chaleco, e involucraba a Sasuke. Cuando Orochimaru aparentemente se había rendido con su ex compañero de equipo hace casi 3 años después de que el tercer equipo de reclutamiento había sido enviado bastante desordenadamente, debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Considerando la cantidad de caos y destrucción que Orochimaru podría causar si se salía con la suya cuando se trataba de Sasuke, no podía permitir que eso sucediera. Primero mataría a Sasuke si fuera necesario. Orochimaru sonrió mientras llamaba a uno de sus mejores sujetos para darle al joven una misión muy especial. En los 3 años desde que había probado a Uchiha Sasuke, el chico se había vuelto mucho más fuerte, e incluso más poderoso, pero también se había vuelto aún más vulnerable. El chico ahora tenía bastante talón de Aquiles, y estaría explotando eso para conseguir lo que quería, lo que el pequeño advenedizo Uchiha le había negado 3 años antes. Ordenar a Sasuke que creara una nueva generación de Uchiha en caso de que sucediera lo peor había sido un movimiento inteligente por parte de Tsunade. De hecho, aunque originalmente no había planeado hacerlo, él mismo había hecho lo que podía para ayudar, y uno de sus agentes en Konoha consiguió un cierto conjunto de muestras, lo que había sido sorprendentemente fácil de hacer. Uchiha Sasuke ahora tenía 7 hijos en Otogakure. Tan pronto como la misión de su subordinado estuviera completa, habría 8. Había considerado usar a los 7 niños que tenía a mano para atraer a Sasuke hacia él, pero conocía al chico Uchiha lo suficientemente bien como para saber que no arriesgaría nada por un grupo de niños posiblemente ficticios que nunca había visto. Antes de... Sin embargo, estaría dispuesto a arriesgarlo todo por un niño con el que había desarrollado un vínculo emocional. Pronto, una de las estrellas en ascenso de sus fuerzas se arrodilló ante él. No era de la élite, pero estaba cerca de llegar allí, y sería contado entre la élite si completaba con éxito esta misión. Orochimaru-sama, vivo para servir. Dijo el hombre que estaba justo en este lado de los humanos. Mi vida es tuya para que la hagas como mejor te parezca. Bien, respondió. Dado que existe una gran posibilidad de que no regrese a esta misión. Sin embargo, si lo hace, la recompensa será grande. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el hombre. Quiero que vayas a Konoha y recuperes a uno de los hijos de Uchiha Sasuke, preferiblemente el hijo. Debes traer al niño aquí completamente ileso. Respondió. Sin perder el tiempo innecesariamente, el Jounin se inclinó y se fue para prepararse para su misión. Pronto Sasuke. Él dijo. Pronto tendré tu cuerpo y esos ojos. Más vale que la espera valga la pena. Había invertido tiempo y materiales en Sasuke que no podía permitirse gastar en el aquí y ahora, a pesar del hecho de que uno tenía que usar recursos para ganar más para el futuro. La razón por la que no estaba destruyendo Konoha en este momento era porque uno de sus experimentos con virus había causado una epidemia que había acabado con casi la mitad de sus fuerzas. Era todo lo que podía hacer para mantener a Suna fuera. El hecho de que los bastardos se llevaran a sus hombres cada vez que se encontraban con ellos en el campo ya era bastante malo. Kamiya Satoshi gritó más en estado de shock que de dolor. Había puesto un pie en la puerta principal de su sala de juego favorita de Konoha y casi se electrocuta cuando lo hizo. ¿Qué demonios fue eso? El grito. El ninja retirado que actualmente trabajaba como gorila parecía un poco avergonzado cuando le entregó un papel. Tu amiga rubia me pidió que te diera esto. El hombre dijo. Miró el papel. Satoshi, sé que me vas a odiar y que probablemente quieras matarme, pero no puedo quedarme al margen y no hacer nada mientras desperdicias tu vida y tu carrera.
He sellado todas las salas de juego de Konoha para mantenerte alejado con la esperanza de que uses tu tiempo en consecuencia. Naruto. Gruñó mientras arrugó el papel en una bola. Iba a matar a ese mocoso. Era su vida y la viviría como quisiera. Si quisiera pasar todo su tiempo libre jugando, lo haría. No era trabajo de meditarle lo que debía y no debía hacer, especialmente Naruto. Danzo suspiró mientras se limpiaba el vómito de su ropa. Odiaba esta parte de la crianza de los niños, era una de las razones por las que había tendido a seleccionar huérfanos en lugar de que algunos de sus agentes de raíz los criaran más para reemplazar las pérdidas. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que tenía el espacio, los recursos y el tiempo, podría haberlo hecho fácilmente si lo hubiera elegido. Parte de la razón por la que sus fuerzas le eran tan leales fue que creó un apego a él desde el principio antes de que el entrenamiento pretendiera eliminar todas las emociones. Se convirtió en una especie de figura paterna para aquellos que no tenían padres antes de convertirse en su padre. Maestro. El problema con este recluta en particular que actualmente estaba experimentando el condicionamiento del apego era que, dado que no había ningún huérfano Uchiha además del Uchiha Sasuke observado de cerca, tuvo que criar el suyo. Eso significaba que este recluta todavía usaba pañales y era propenso a vomitar en las personas. El apego y, por lo tanto, la lealtad hacia él deben formarse y, sin embargo, lo antes posible, llévate esto a la guardería. Dijo mientras le entregaba Uchiha 4 a su agente más cercano. Había tenido suficiente por un día. Iba a acostarse. Naruto bostezó al entrar por la puerta. Fue una suerte que todavía estuviera autorizado para viajar o su trabajo con la red de espías de Jiraiya, que algún día sería su red de espías, sería mucho más difícil de hacer. No le importaba toda la bebida que requería este trabajo en particular, pero se encontró una gran cantidad de buena información en bares y otros establecimientos similares, y eran un buen lugar para reunirse con contactos sin despertar sospechas. Afortunadamente, gracias al Kyuubi, tenía una tolerancia al alcohol mucho mayor de lo normal. Además de entregar el trabajo de sellado de ayer, tendría que avisar al departamento de inteligencia. Sin embargo, todavía no lo sabía, aparte del hecho de que de alguna manera involucraba a Uchiha. Mientras se dirigía a su apartamento, fue emboscado por un furioso Satoshi. Parecía que su amigo había recibido su nota entonces. Estaba demasiado cansado para lidiar con esto ahora, pero parecía que tendría que... ¿Qué diablos, Satoshi? Gritó mientras empujaba a su enfurecido compañero de equipo lejos de él. No tenías ningún derecho. No tienes ningún derecho, hipócrita apestoso. Satoshi gritó de vuelta mientras trataba de llorarle de nuevo. ¿Hipócrita? Preguntó. ¿Qué? ¿No crees que no puedo oler el alcohol y el perfume en ti? Respondió Satoshi. Aparentemente, puedes pasar un buen rato cuando demonios quieras, pero cuando alguien más lo intenta, hay una diferencia entre soltarse de vez en cuando y hacer lo que has estado haciendo, Satoshi. Respondió con un suspiro. Esta iba a ser una mañana muy larga y todavía necesitaba redactar su informe. El hombre que actualmente se hacía llamar Tobi cuando no se hacía pasar por su pariente Uchiha Madara hasta el punto de que en realidad pensaba en sí mismo como Madara y olvidó por completo quién era si era alguien. A veces sonrió detrás de su máscara mientras le dio una barra de dango a un niño de aspecto hambriento que tenía el aspecto un poco salvaje de un huérfano desatendido. A pesar de que él era lo que la mayoría de la gente consideraba malvado, tenía un poco de debilidad cuando se trataba de niños. Probablemente se debió al hecho de que había criado algunos de sus propios pequeños monstruos entre misiones para Madara cuando el original todavía estaba disponible para adelantar sus propios planes. Algunas cosas podían dejarse solas en ese entonces. No fue el único Tobi, ni fue el primero. Madara había necesitado y necesitaría a varias personas en varios lugares críticos para llevar a buen término sus planes. La costumbre del viejo cetrero de nombrar a sus asistentes Uchiha como los Milanos negros comunes levantó las cejas entre aquellos que conocían el apodo que algunos militares les habían dado, pero el nombre tenía sentido de alguna manera. Como muchos Uchiha, los Shitauks se robarían todo lo que hay en tu plato si no miras las malditas cosas. Zetsu probablemente existió para ser su observador y el de su primo, y para despedirlos si parecía que estaban a punto de arrebatar algo del plato actualmente desatendido de Madara. Sin embargo, no robaría del plato de Madara. Tenía demasiado en juego en el plan del Ojo de la Luna, más que el otro Tobi y el más joven de los dos restantes que probablemente se habría olvidado de su pequeña novia hace mucho tiempo si no estuviera loco y posiblemente con daño cerebral.
De todos modos, no estaba realmente en su naturaleza, considerando todo lo que había querido y lo que le había negado su propio clan, a quien había ayudado a masacrar con sus primos mucho más jóvenes, que en su mayoría desconocían su trabajo, era un pacífico. Vida. Era más un Toby detrás de escena, y pronto sería un Toby retirado ya que su primo más joven, que una vez fue un niño llamado Obito, sería el que se uniría a Madara en el campo de batalla ya que él tenía las habilidades. Y poder en bruto para hacerlo, las habilidades y el poder puro que le faltaba en su mayor parte. A pesar de que no era el único, ser Toby era divertido. Mientras era Toby, especialmente desde que el más joven había aparecido en escena, podía ser feliz y despreocupado, y no tenía que recordar, no lo haría, de esa manera había aún más locura. Actualmente, Toby se encontraba en una pequeña ciudad en Fire Country entre Konoha y la frontera de Rice Country, una ciudad que sentía que tendría algo de interés en unas pocas horas. Nunca le había prometido a Itachi que se quedaría fuera del país del fuego por completo después de todo, solo que se quedaría fuera de Konoha, aunque era poco probable que Itachi se diera cuenta de que la razón por la que le habían dado esa promesa 2 veces había sido porque él y su primo menor había cambiado cuando el menor se había ido a apagar un poco de fuego que había surgido en Kiri mientras él estaba entrenando al joven. Como habían tenido cuidado de no cambiar con el chico con demasiada frecuencia, Itachi había pensado que él era el otro Toby sin su disfraz, porque el joven Obito había mantenido una ilusión basada en sellos que había puesto una firma falsa de chakra mientras estaba con él. El niño que lo había conocido cuando era un niño pequeño, y estaba más cerca de la edad que Madara habría tenido. Siendo tan viejo como era, había parecido positivamente anciano a ojos tan jóvenes. Teniendo en cuenta que era un hombre de palabra, permanecería fuera de las fronteras de Konoha mientras Itachi estuviera vivo. Sin embargo, tan pronto como Itachi murió, todas las apuestas se cancelaron. Itachi no era Madara, y Madara había sido el único en ganarse su lealtad eterna. Mientras estaba allí recogiendo lana, el niño al que le había dado el dango se escapó antes de que pudiera cambiar de opinión sobre el regalo y comenzó a devorarlo sobre la marcha. Eso fue tal vez 2 minutos muertos hasta que llegó el momento, y tenía varias horas para irse. Quizás podría visitar el onsen local. Un buen baño sería bueno para aliviar el estrés y esa punzada en la espalda, ya que no había reemplazado la mitad de su cuerpo como lo había hecho su primo más joven, habría poco o ningún comentario si lo hiciera. Realmente no necesitaría estar en plena forma para lo que sabía que vendría, pero sería mejor no arriesgarse a ser atrapado con los pantalones bajados. El hecho de que se le cayera la espalda en el momento más inoportuno arruinaría bastante sus planes. Envejecer apestaba, y si la otra alternativa no hubiera sido la muerte, no la habría recomendado. El hombre sonrió mientras cargaba el bulto para dormir sobre la pared. Todo había sido demasiado fácil. En los 3 años de paz desde la invasión, Konoha se había vuelto a suavizar y comenzó a relajar sus medidas de seguridad una vez más. Las rutas de patrulla se habían vuelto predecibles de nuevo, y el shinobi que las vigilaba estaba menos alerta. A pesar de que no era exactamente uno de la élite, se las había arreglado para matar al guardia Ambu alrededor de la casa de su objetivo sin dar la alarma. Luego se dirigió a la casa de una joven kunoichi que actualmente estaba de baja por maternidad por un periodo de tiempo indefinido, una kunoichi que era a la vez madre y guardiana de su objetivo. Mató a la joven y se dirigió al segundo dormitorio del apartamento en el que se mantenía a su objetivo. El segundo dormitorio del apartamento se había convertido en una guardería con paredes de color azul pálido y peluches de aspecto ridículo. Por extraño que parezca, uno de los animales era una comadreja con un disfraz de ninja. Una elección bastante extraña de decoración y juguete de la infancia considerando lo que había hecho el tío del bebé. Quizás, a la joven no le importaba el niño tanto como pretendía, no importaba ahora, la madre estaba muerta y el niño nunca volvería a ver este lugar. Mientras corría a casa, mantuvo su atención centrada detrás de él, siempre alerta a las señales de persecución. Quizás es porque estaba tan concentrado en lo que podría haber detrás que no se dio cuenta de que lo que podría ser antes podría ser un problema hasta que se encontró con alguien a medio camino entre Konoha y casa. Lo siento ninja-san, pero no puedo permitir que sigas. Dijo el hombre de la máscara naranja, sudadera negra con placas de armadura, pantalón negro, polainas blancas, sandalias negras, guantes grises y bufanda verde larga. Las palabras del hombre sonaban divertidas, pero parecía haber algo debajo. Algo que le dio escalofríos. Aprendió exactamente qué era ese algo cuando se encontró atrapado en un mundo de genjutsu de pesadilla durante los últimos segundos antes de morir.
Para él, parecían días, pero, el anciano y pronto a retirarse, ya que su parte en las cosas estaba casi terminada, Toby hizo todo lo posible por consolar al bebé mientras limpiaba la sangre del Otto Jounin de él. Sabía exactamente quién era el bebé y a quién pertenecía. El Uchiha Fugaku original había sido bastante bastardo, lo que era bastante normal en el clan, aunque había algunos destacados como él y sus primos jóvenes. Sin embargo, el hijo del hombre no parecía tan arrogante como lo había sido su padre si las historias que había escuchado sobre el niño eran ciertas. Si las historias que había escuchado sobre Uchiha Sasuke eran ciertas, el niño se había infectado con la maldita voluntad de fuego de Senju, que inmediatamente lo convirtió en un padre inadecuado en su libro. No había forma en el infierno de que él dejara que la primera generación de lo que sería el nuevo clan Uchiha se infectara con las filosofías de los Senju. Además, el Uchiha le debía un hijo y mucho más. La primera señal de problemas había sido el silencio, luego el olor a humo en el aire. Sabía cómo olía la carne humana quemada, la había olido en casi todas las batallas en las que había estado involucrado antes de retirarse para hacer su hogar y estar con su familia por quien había fingido su muerte. Sin embargo, ese olor no debería permanecer cerca del lugar al que llamó hogar, había una razón por la que había estado de acuerdo con Obito, un poco aprensivo, que no había estado listo para destruir a Konoha, aunque había dicho lo contrario y había aceptado el trato de Itachi, y se había vengado de Uchiha a cambio de la supervivencia temporal de Konoha. Tenía tantas razones, de hecho, más razones que Madara para vengarse de su clan. Las políticas de Uchiha con respecto a los bastardos le habían quitado todo. Los había devuelto con sangre. Sangre por sangre. 10 por cada uno que le quiten. 10 para su esposa, 10 para cada uno de sus 2 hijos, 10 para su hija, 10 para la esposa del mayor, 10 para cada uno de sus 3 nietos pequeños. En verdad, aunque en su mayor parte había hecho su trabajo en silencio y en segundo plano, había sido responsable de la masacre de la mayor parte del clan Uchiha. Aquellos que Obito no había matado, el chico asumió que Itachi lo había hecho ya que se suponía que ni siquiera debía estar en el área esa noche, y aquellos que Itachi no había matado supuso que Obito sí. Aunque casi completamente extinto, el Uchiha todavía le debía mucho, más de lo que sus 3 parientes supervivientes podían pagar. El niño que acababa de rescatar del Otonin cubriría una pequeña parte de ese reembolso. Vamos pequeño, busquemos un nuevo hogar y un nombre mejor para ti que Fugaku. Dijo el mayor Toby mientras envolvía al bebé cuyos gritos finalmente se habían calmado en su bufanda. La bufanda tendría que servir hasta que le encontrara al niño una manta adecuada. Se ausentaría gran parte del tiempo por negocios, ya que todavía había trabajo por hacer hasta que llegara el momento de que Obito y Madara reunieran al Hyuubi, y su nuevo hijo probablemente pasaría la mayor parte de su tiempo con un cuidador, pero encontraría la manera de regresar a cualquier hogar que eligiera con la frecuencia suficiente para traer a su nuevo heredero correctamente. Esta vez, no quedó ningún Uchiha para derribar a sus hijos e hija, ningún Uchiha para atrapar a su esposa, nuera y nietos dentro de la casa de su familia antes de quemarla y dejar una advertencia para el miembro del clan lo suficientemente tonto como para engendrar descendencia fuera del clan y la aldea. Obito pronto iría a la guerra independientemente de que el plan al que habían dedicado décadas tuviera éxito o no. Itachi se estaba muriendo de enfermedad, esta vez, su hijo viviría para crecer y comenzar un nuevo clan Uchiha, un mejor clan Uchiha bajo la atenta mirada de la luna, donde sus hermanos mayores y su sobrina y sobrinos estarían esperando junto con todos los demás seres queridos que habían fallecido. Sasuke se puso pálido al escuchar la noticia. No. 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 No, 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 no. Esto no podría estar pasando. Esto no podría estar pasando. ¿Quién haría esto? ¿Por qué harían esto? ¿Podría haber sido Itachi? Si lo fue, ¿por qué ahora? ¿Por qué solo uno de ellos cuando podía conseguirlos todos? Iba a tomarlos uno a la vez para verlo sufrir ya que no podía hacer nada para detenerlo como lo había hecho en ese entonces. Naruto le había advertido antes que Orochimaru había planeado hacerle algo porque lo había rechazado hace 3 años. ¿Había sido Orochimaru quien se había llevado a su hijo porque no se había unido a él? ¿Fue esta la venganza de Orochimaru? ¿Había sido alguien más? El Sharingan era raro y valioso y, como la mayoría del clan eran bebés, eran más vulnerables. Al final, no importaba quién lo hiciera. Su Fugaku se había ido. Tomado. Todo lo que podía esperar era que su hijo estuviera vivo en algún lugar, ya que no había sangre ni ninguna nota que le dijera dónde podía encontrar el cuerpo. Orochimaru se movió con impaciencia mientras esperaba. Teniendo en cuenta lo tarde que se estaba haciendo, la posibilidad de que el ninja que había enviado a secuestrar al hijo de Sasuke se hubiera metido en problemas entre Konoha y Aki crecía.
La noticia de que la primera parte de la misión tuvo éxito había llegado mucho antes. Sin embargo, el shinobi que había enviado todavía no lo había hecho. Otogakure estaba a 3 días de Konoha ya que un genin o un chunin recién acuñado podían viajar, pero para un jounin, especialmente uno que estaba tan modificado como el que había enviado, ese tiempo de viaje podría reducirse a un día o menos. Si iban a toda velocidad como debería hacerlo alguien que había logrado secuestrar con éxito a uno de los bebés Uchiha. Lo único que podía pensar que podría haber salido mal fue que Danzo, que estaba manteniendo un establo de sus propias pequeñas mascotas Uchiha, se había enterado de sus planes y decidió agregar otro a su lote mientras la ubicación del único hijo Uchiha todavía estaba en pregunta. Se habría enterado si otras aldeas se hubieran enterado de sus planes, ya que los resultados habrían sido bastante desordenados, y probablemente habrían terminado con el bebé muerto en la lucha por ello. Secuestrar a la descendencia de Sasuke no era el único plan que tenía en su arsenal cuando se trataba de conseguir el Sharingan de Sasuke, pero era uno de los más fáciles, y dado que el momento de cambiar de cuerpo llegaría pronto, la gente se preguntaba por qué no se rindió con Sasuke, pero la verdad era que Sasuke era casi su único medio posible de adquirir el Sharingan ya que Danzo protegía ese brazo y le había robado el ojo celosamente. Intentar a Itachi de nuevo sería un suicidio con un palo, y lo mismo ocurrió con Tobi, tanto el Tobi más público que había controlado el Mizukage y el Akatsuki como el Tobi más privado que tendía a desaparecer en el fondo como si nunca estuviera allí en silencio. Haciendo cosas que supuestamente fomentaron los planes de Madara, completamente ajeno al hecho de que Uchiha Madara había muerto hacía mucho tiempo. Dado que no había una segunda opción, ni alternativa, parecería que tendría que hacer algo más directo para adquirir a Sasuke. Quizás si dejaba escapar que él era la razón por la que habían secuestrado al hijo del niño, después de todo, el Uchiha haría cualquier cosa por venganza. Uchiha Sasuke se sintió entumecido cuando entró a la sala de asignación de misiones. Sabía que eso cambiaría pronto, sin embargo, después de que el shock desapareciera y la realidad de la situación se estableciera. Tendría que estar lejos de Konoha cuando eso sucediera, muy lejos, o no se sabe qué podría hacer. Basado en experiencias pasadas, sabía que volvería su ira hacia adentro o hacia afuera. Si lo volvía hacia adentro, posiblemente podría hacer algo que podría destruirlo. Si lo volvía hacia afuera, existía la posibilidad de que con su nivel de habilidad actual pudiera ir a una matanza que podría hacer que la masacre de Uchiha pareciera casi mansa en comparación con el momento en que el shinobi de la aldea logró contenerlo y derribarlo. Iba a necesitar matar algo pronto, y sería mejor si no fuera un ciudadano de Konoha. No porque le gustara o se preocupara particularmente por Konoha, sino porque sería casi imposible para él y los suyos vivir aquí si lo hiciera. Si bien no es absoluto, como lo ilustra la desaparición de su hijo, Konoha brindó una medida de protección que él no podría tener por sí mismo. Si estuviera solo, tendría que mirar por encima del hombro cada segundo de cada día, y no tendría guardias para relevarlo para que pudiera descansar, ni ayudantes que pudieran ocuparse de las tareas más mundanas para que él pudiera concentrarse en proteger sus hijos. Quiero la misión de mayor rango que puedas darme, dijo cuando llegó al escritorio de asignación de misión, que actualmente estaba siendo atendido por ese par de ninjas de la puerta que ocasionalmente había visto haciendo trabajos extraños en la aldea. El de la derecha, Kotetsu, hizo una leve mueca. Aparentemente, les habían dado órdenes con respecto a tal situación. Lo siento, pero no puedo darte nada más alto que las órdenes de C. Hokage, dijo el hombre, confirmando sus sospechas. ¿Alguno de los C actuales incluye matar?, preguntó. Una de las numerosas misiones de limpieza de bandidos que surgieron de vez en cuando la codicia de las personas anuló su sentido de autoconservación, o las personas simplemente se desesperaron lo suficiente como para que la idea de que los ninjas vinieran a matarlos ya no los asustaba porque no tenían otros. La opción se deslizó a través del escritorio hacia él. Sabiendo que era lo mejor que podía conseguir dadas las circunstancias, lo tomó, leyó los detalles, lo firmó, lo marcó como un trabajo en solitario y se fue. Demasiado pronto, pasó las puertas del pueblo y se puso en camino. Muchos lo considerarían frío e insensible por dejar la aldea tan pronto después de que se llevaron a su hijo en lugar de reunir a sus otros hijos más cerca y pasar cada momento con ellos en caso de que les pasara algo, pero fue porque no lo hizo. No quiero que les pase algo que él se iba. Sabía que su estado mental y emocional era precario en este momento, y si no conseguía que su cabeza se enderezara, era muy posible que hiciera algo de lo que se arrepintiera, algo como lo que ese primo suyo hizo para asegurarse de que nadie lastimara a sus hijos. Pasaba por esas 3 pequeñas tumbas cada vez que visitaba las de sus padres. Naruto se culpó a sí mismo.
Si hubiera dado el rumor que había sido el resultado de una filtración de seguridad real, y en realidad hubiera tenido más credibilidad en lugar de catalogarlo mentalmente con los demás con respecto a Orochimaru y Sasuke, lo que realmente no había funcionado, la aldea habría sido en alerta más alta, varios Anbu todavía estarían vivos, y el hijo de Sasuke estaría en la aldea ahora mismo. Mientras se sentaba allí, repasando una y otra vez la manera en que había informado del rumor que había recibido de su informante en lugar de decodificar el sello que le había dado Jiraiya, se preguntó qué palabras había usado que lo habían causado. Ser marcado como no serio. Estaba bastante cansado y desanimado por tener que lidiar con Satoshi, quien pensó que se estaba divirtiendo a pesar del hecho de que beber y relacionarse con gente no había sido uno de sus pasatiempos favoritos cuando cumplió. En el departamento de inteligencia. Había sido la forma de gruñir en la que había presentado su informe lo que lo había marcado como de baja prioridad. Había sido el hecho de que la información era bastante vaga en sí misma. Takeru había hecho todo lo posible para conseguir lo poco que podía. El viajero que a menudo hacía incursiones en los países más pequeños y tenía el dedo en el pulso de esos lugares como una cuestión de supervivencia, había pasado por Jiraiya y Konoha en el pasado. Esta vez, sin embargo, había fallado sin tener la culpa. La poca información que había reunido, que era la poca que podía haber, había sido simplemente demasiado poco y demasiado tarde, especialmente porque un idiota total que debería haberse dado cuenta de que era más importante que las amenazas habituales no había logrado entregarla. De una manera que haría que se lo tomara en serio, principalmente porque él mismo no se lo había tomado tan en serio. Debido a que había fallado y había estado más concentrado en sus pequeñas molestias, varios buenos shinobi habían perdido la vida y el hijo de Sasuke había sido llevado a lugares desconocidos, lugares que posiblemente podrían ser la guarida de Orochimaru donde lo mantendrían con propósitos nefastos. Jiraiya le había advertido que algo como esto podía pasar, le había dicho que algo así le había pasado varias veces antes, pero ¿lo escuchó? No. En cambio, se había quedado allí y le había dicho al hombre que era lo suficientemente maduro como para ser responsable de al menos parte de su red de espías, lo que obviamente no era el caso, como lo ilustra claramente esta situación. Sin embargo, no podía devolverle la responsabilidad, porque en el instante en que alivió la carga del viejo pervertido, el bastardo se fue y casi se excedió asumiendo responsabilidades adicionales que no sería capaz de manejar si dejara su parte del dinero. Carga sobre sus hombros. Jiraiya pudo haber sido legendario en lo que respecta a su fuerza y habilidad, pero no se estaba volviendo más joven, e incluso el más fuerte de los hombres tenía un punto de ruptura. Considerando lo que ya había sobrevivido, se preguntó cuál sería el suyo. Mapache apenas contuvo las lágrimas mientras firmaba el último de los documentos relacionados con la autopsia de una de la media docena de Anbu que habían sido víctimas del secuestro de Uchiha Fugaku. Con esta firma, se cerraría el expediente de Conejo, se devolvería a su familia el cuerpo de un joven que tenía solo un año y más que ella, y una máscara estaría lista para ser resignada. En una semana o dos, habría un nuevo conejo con un nuevo trabajo de pintura, y no sería el conejo que ella conocía, el conejo que ocasionalmente bromeaba con ella en la sala de descanso de Anbu cuando se había dado cuenta de que estaba a sentirse fuera de su elemento como los Anbu novatos solían hacer. Ella no envidiaba a Lokage la responsabilidad de tener que llenar las vacantes en sus fuerzas, especialmente en esta época en que, a excepción de unos pocos afortunados que habían tenido el impulso de hacer un entrenamiento adicional y tenían los mentores adecuados para ayudarlos. A su manera, los candidatos shinobi que había visto eran tan incondicionales que ni siquiera era gracioso. Si no supiera nada mejor, diría que el plan de estudios de la academia había sido saboteado, pero como era lo mismo que había estudiado cuando estaba en la academia, ese no podría ser el caso. Después de firmar el formulario que entregó el cuerpo del ex conejo a sus familiares, entregó el archivo a la administración, quien se lo entregaría al Hokage a quien rara vez veía a pesar de que era Anbu y, por lo tanto, teóricamente había sido elegida por ella para satisfacer sus necesidades. Y responder solo a ella. Una vez que se entregó el archivo, se dirigió de regreso a la sede de Anbu, donde se quitó el equipo y se dio una ducha muy necesaria. Una vez fuera de la ducha, firmó su salida para la noche, con la esperanza de encontrar consuelo en el único lugar que aún no la había decepcionado, aunque había habido una o dos veces en las que había querido estrangular a sus habitantes. ¿Qué pasa, Sakura? Un preocupado alumno baraco le preguntó a su hija mientras entraba por la puerta. Solo, cosas de trabajo. Sakura respondió mientras se sentaba a la mesa, a pesar del hecho de que no era la hora de comer y no estaba de humor para comer. Omake. Obito había pronunciado su discurso, exhortando a Naruto a unirse a él y estaba extendiendo su mano, esperando la respuesta del chico.
Sin embargo, Naruto apenas estaba prestando atención al exalumno de su padre, ya que aparentemente solo tenía ojos para otra persona, es decir, el otro hombre parado sobre la cabeza del Hyuubi. ¿De verdad eres Madara?, preguntó Naruto. Sí. El resucitado Uchiha Madara respondió. ¿Eres de verdad, Madara y no simplemente otro Tobi como ese viejo con su nombre?, preguntó Naruto. Murmullos gemelos de pensé que había muerto vinieron de Uchiha después de esa pregunta. Sí, de verdad, Madara. Madara respondió, preguntándose si tener a sus secuaces usando su nombre realmente había sido una idea tan brillante ahora que lo pensaba. Excelente. Dijo Naruto alegremente antes de sacar un pergamino de almacenamiento del bolsillo de su chaleco y sacar una copia maltrecha de Tratado sobre Trampas. ¿Puedes firmar mi libro?, preguntó Naruto. I love hentai, I need hentai